En 1958, la selección francesa, también conocida como Les Bleus, cautivó a la afición mundial, creando un cuento de hadas en el mundial en suelo sueco. Aunque no eran muy populares antes del torneo, con una generación de jugadores talentosos y un estilo de ataque feroz, conocido como fútbol champán, no solo lograron el tercer puesto, el mejor resultado en la historia del fútbol francés en aquel entonces, sino que también se dedicaron a un fútbol fascinante. Eran verdaderos artistas en la cancha, convirtiendo cada partido en una exhibición. Pero tras esos momentos de gloria y goles históricos, se encontraban individuos con destinos únicos. Han transcurrido más de 6 décadas, y el tiempo, como una inundación, ha arrasado su juventud, dejando huellas de altibajos en sus vidas. Algunos se convirtieron en leyendas inmortales, otros eligieron la vida tranquila de comerciantes, y otros tuvieron que abandonar su camino con arrepentimiento. Retrocedamos las páginas del recuerdo y adentrémonos en las vidas de los 12 mosqueteros, que conformaron el alma de la generación dorada francesa de 1958. Just Fontaine, posición delantero. En la selección francesa de 1958, Just Fontaine fue un fenómeno, un auténtico asesino en el área. A sus 24 años, el joven nacido en Marrakech hizo lo impensable. Marcó 13 goles en tan solo 6 partidos. Con una habilidad innata para elegir la posición, una velocidad vertiginosa y una gran variedad de remates con los pies y la cabeza, Fontaine convirtió el Mundial de 1958 en su propio escenario. Jugó no solo con unas zapatillas prestadas por su compañero Stéphane Brouet, porque las suyas estaban rotas, sino también con una inspiración inagotable. La actuación de Fontaine ese año no solo fue excelente, sino también única, un récord eterno que desafió todos los límites del tiempo. Tras el rotundo éxito en Suecia, la carrera de Fontaine en el Stade de Reims continuó en ascenso. Llegó a la final de la Copa de Europa en 1959 y ganó más títulos de la Liga Francesa. Sin embargo, la tragedia lo golpeó cuando estaba en su mejor momento. Una terrible fractura de pierna obligó al hombre sin pulmones a colgar las botas con tan solo 28 años, la edad ideal para un jugador. Sin rendirse al destino, Fontaine se dedicó a la carrera de entrenador. Dirigió a la selección francesa, al Paris Saint-Germain, ayudándolo a ascender a la Ligue 1 y, especialmente, a la selección marroquí, su segunda patria. También fue cofundador del Sindicato Francés de Jugadores Profesionales, UNFP, luchando incansablemente por los derechos de sus sucesores. La vida personal de Just Fontaine tras su ascenso al estrellato estuvo llena de optimismo y risas. Abrió una tienda de deportes llamada Justo Sport. Se convirtió en un ingenioso comentarista y en un abuelo respetado en su familia. Aunque el récord de 13 goles siempre estuvo ligado a su nombre, Fontaine nunca mostró arrogancia. Vivió una vida sencilla y feliz, contando siempre la historia de los zapatos prestados como un hermoso recuerdo de camaradería. Su generosidad y su sonrisa constante hicieron que la gente olvidara el dolor de su retiro prematuro. Parece que la agudeza de un jugador defensivo se transformó en sofisticación en su trato con los demás. Sin embargo, ese glorioso viaje tuvo que terminar. El 1 de marzo de 2023. Just Fontaine falleció a los 89 años en Toulouse. Su partida dejó un profundo vacío en los corazones de los aficionados al fútbol. Su legado no son solo 13 goles históricos, sino también una historia de resiliencia que superó la adversidad para vivir una vida plena y plena. Raymond Kopa. Posición: centrocampista ofensivo / delantero. Si Fontaine era la punta de lanza, Raymond Kopa era el genio de la selección francesa de 1958. A sus 26 años, Kopa llegó al Mundial como una estrella del Gran Real Madrid. De baja estatura, pero con un regate deslumbrante, una capacidad excepcional para la creación de juego y un pensamiento táctico adelantado a su tiempo, Kopa fue apodado el Napoleón del fútbol. Era el conductor del juego, creando ocasiones en bandeja para que Fontaine brillara. La actuación de Kopa en Suecia fue una combinación perfecta de arte y eficiencia, lo que le ayudó a ganar el Balón de Oro ese mismo año, afirmando su estatus como uno de los mejores jugadores del siglo. Tras su regreso del Mundial, Kopa continuó cosechando gloria con el Real Madrid, con 3 Copas de Europa consecutivas. Antes de regresar a su antiguo hogar, el Stade de Reims, jugó con constancia hasta su retirada en 1967.
A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que a menudo enfrentaban dificultades económicas tras su retirada, Copa demostró ser un astuto hombre de negocios. Fue el primer jugador en aprovechar su reputación para construir una marca personal, fundando el grupo deportivo Copa, que lleva su nombre, especializado en ropa deportiva, que tuvo un gran éxito en Francia. Proveniente de una familia pobre de inmigrantes polacos, tras haber perdido un dedo trabajando en las minas de carbón de niño, la vida de Copa fue una epopeya de ascenso. La determinación y la resiliencia de aquellos días de duro trabajo en las minas forjaron a un Copa valiente tanto en el campo como en el mercado. Vivió su vejez con el respeto absoluto del público, luciendo siempre la elegancia de un caballero exitoso. También participó activamente en actividades sociales, ayudando a niños desfavorecidos. La inteligencia y la visión de un maestro en el campo se aplicaron a su vida, ayudándolo a construir un sólido imperio empresarial. Pero entonces, el corazón del Napoleón del fútbol también tuvo que descansar. El 3 de marzo de 2017, Raymond Copa falleció a los 85 años tras una larga lucha contra la enfermedad. Se fue, llevándose consigo una parte de la heroica historia del fútbol francés, dejando a la posteridad una lección sobre la voluntad de cambiar el destino con las manos vacías. Roger Piantoni. Posición: interior izquierdo / delantero. Roger Piantoni fue la tercera pieza del famoso trío atómico de la selección francesa de 1958, junto a Copa y Fontaine. A sus 26 años, con una zurda extremadamente obediente y potentes disparos largos, Piantoni era el terror de todas las defensas. Marcaba, asistía y contribuía al intenso juego ofensivo de Les Bleus. La química entre él y sus compañeros provenía de jugar juntos en el Stade de Reims, creando una conexión telepática sobre el terreno de juego. Piantoni no solo era un buen jugador, fue el catalizador que hizo florecer con mayor brillantez el estilo Champagne. Tras el Mundial, Piantoni siguió siendo un pilar del Reims, dominando el fútbol francés con el equipo y llegando a la final de la Copa de Europa. Sin embargo, una grave lesión de rodilla en un amistoso internacional le robó su velocidad y explosividad, afectando su mejor momento. Tras dejar el Reims, se trasladó al Niza para jugar los últimos años de su carrera. Tras dejar el fútbol, Piantoni optó por una vida tranquila, lejos del ruido mediático. Regresó a Nancy, donde comenzó su carrera, y trabajó como comentarista deportivo para televisión y radio. La vida personal de Piantoni era muy sencilla. Sentía un profundo apego a su Lorena natal. Era frecuente verlo en las gradas del estadio Marcel Picot de Nancy, velando por generaciones de jóvenes jugadores. Era un símbolo de lealtad y puro amor por el fútbol. A diferencia de los estruendosos disparos en el campo, en la vida real, Piantoni era tranquilo, humilde y amable. Siempre se tomaba el tiempo para firmar autógrafos a los aficionados y compartir hermosos recuerdos del verano de 1958 con un orgullo manifiesto. Era el vínculo entre el pasado heroico y el presente, un abuelo bondadoso que siempre mantuvo viva la llama de la pasión en su corazón. Sin embargo, también sonó el pitido final de su vida. El 26 de mayo de 2018, Roger Piantoni falleció en Nancy a los 86 años. Su partida marcó el cierre de una era, con el regreso a la eternidad de la última pieza de aquel legendario trío de ataque. Robert Jonquet. Posición: defensa central / capitán. Robert Jonquet, a sus 33 años, era el líder espiritual, la roca de la defensa francesa en el Mundial de 1958. Con un porte sereno, una excelente capacidad para leer el juego y un gran dominio de la defensa, se le comparaba con el héroe de Highbury tras una actuación legendaria contra Inglaterra. En Suecia, Jonquet era el portero más fiable. Su imagen más trágica y heroica se produjo en la semifinal contra la Brasil de Pelé. Jonquet se rompió la pierna tras un choque, pero como no se permitían cambios en ese momento, se vio obligado a tomar analgésicos, venderse la pierna y cojear en el campo como extremo, para no dejar a sus compañeros jugando con un hombre menos. Tras ese emotivo torneo, Jonquet continuó dedicándose al Stade de Reims, antes de trasladarse al Estrasburgo para culminar su ilustre carrera. Es considerado uno de los mejores centrales de la historia del fútbol francés.
Tras colgar las botas, Jonquet se dedicó a la dirección técnica, dirigiendo al Estrasburgo y luego regresando al Reims. Aunque su carrera como entrenador no fue tan brillante como su etapa como jugador, siempre se ganó el respeto absoluto de sus alumnos gracias a su gran carácter y profundo conocimiento del arte de la defensa. La vida cotidiana de Jonquet reflejaba con precisión quién era en el campo, disciplinado, serio y lleno de responsabilidad. No participaba en negocios ruidosos, sino que dedicaba tiempo a su familia y a estudiar fútbol. Era un hombre de familia típico, reservado y siempre protegiendo la intimidad de sus seres queridos. Su sacrificio silencioso en la semifinal de 1958 parecía convertirse en su destino. Una persona siempre dispuesta a asumir las dificultades y el dolor para que el colectivo pudiera unirse. Vivió sus últimos años en la región de Reims, donde fue honrado como un monumento viviente. Sin embargo, el camino de aquel valiente capitán se detuvo. El 18 de diciembre de 2008, Robert Jonquet falleció a los 83 años. Su partida evocó el recuerdo del capitán con la pierna rota, firme en el campo sueco, símbolo eterno de coraje y de la inquebrantable determinación. Jean Vincent. Posición: extremo izquierdo. Jean Vincent, de 27 años en el Mundial de 1958, era el tornado en la banda izquierda de la selección francesa. Con excelente velocidad, técnica hábil y centros precisos, Vincent fue el principal proveedor de Fontaine y Copa. Jugó los 6 partidos, marcó un gol y siempre mantuvo un entusiasmo ardiente. Vincent no solo sabía atacar, sino que también retrocedía activamente para apoyar a la defensa, creando equilibrio para la formación ofensiva de Francia. Fue un jugador trabajador y profesional que siempre ardía en pasión por la bandera. Tras culminar una gloriosa carrera como jugador en el Reims con numerosos títulos de liga, Jean Vincent se dedicó a la dirección técnica, y fue entonces cuando dejó un legado inmenso. Se convirtió en el principal artífice de la época dorada del FC Nantes, construyendo el famoso jeu à la Nantaise, juego al estilo Nantes, un estilo basado en movimientos flexibles, pases cortos y inteligentes. También tuvo mucho éxito dirigiendo a la selección nacional de Camerún en el Mundial de 1982 y a clubes del norte de África. Vincent fue apodado el misionero del fútbol por llevar la filosofía del fútbol bonito por todo el mundo. En la vida real, Jean Vincent era un hombre vibrante y abierto, siempre lleno de energía positiva. Poseía una asombrosa capacidad para inspirar no solo a los jugadores, sino también a quienes lo rodeaban. Su vida estuvo llena de viajes y nuevas experiencias culturales, desde África hasta Oriente Medio. No eligió el ocio, sino que siempre buscaba nuevos retos. La flexibilidad y la velocidad de un extremo años atrás se transformaron en el dinamismo y la audacia de un gran entrenador. Vivía plenamente de su pasión, considerando el campo su hogar y el balón su alma gemela. Pero entonces, la aventura del misionero también llegó a su fin. El 13 de agosto de 2013, Jean Vincent falleció a los 82 años. Se fue. Pero la filosofía futbolística del arte por el arte que construyó en el Nantes sigue viva, inspirando a generaciones de entrenadores y jóvenes jugadores. Marian Wisniewski. Posición: extremo derecho. Marian Wisniewski era el más joven de la selección francesa de 1958. Con tan solo 21 años, se aseguró un puesto como titular en la banda derecha gracias a su talento natural. Al igual que Copa, Wisniewski era de origen polaco, con sangre de mineros del norte de Francia. Poseía una velocidad vertiginosa y un regate deslumbrante, siendo un potente apoyo para los veteranos en ataque, jugando los 6 partidos y marcando 2 goles. Wisniewski demostró que la edad es solo un número cuando se tiene talento y valentía. Representó la juventud y el deseo de imponerse de una nueva generación. La carrera de Wisniewski tras el Mundial abarcó grandes clubes como el Lens, la Sampdoria, Italia, el Saint-Étienne y el Sochaux. Trasladarse a Italia para jugar en aquel entonces fue un paso audaz, demostrando su valentía y su deseo de alcanzar el máximo nivel. Aunque no ganó tantos títulos colectivos como sus compañeros del Reims, Wisniewski siempre fue considerado uno de los mejores extremos de su generación. Tras retirarse, optó por una vida tranquila, lejos de los focos futbolísticos, y regresó a la soleada y ventosa Provenza para disfrutar de su vejez.
Wisniewski era bastante reservado con su vida personal. No participaba en actividades de entrenamiento ni en los medios, sino que dedicaba tiempo a su familia y a su pasión por el tenis y la petanca. Su vida transcurría en paz, en marcado contraste con las intensas carreras sobre el terreno de juego de años atrás. Fue el último testigo vivo del once inicial en la semifinal contra Brasil en 1958 durante mucho tiempo. Su sencillez y humildad hicieron que la gente apreciara aún más a una estrella que en su día conmovió a Europa, pero que optó por una vida solitaria en su vejez. Sin embargo, la ley de la vida y la muerte no perdona a nadie. El 3 de marzo de 2022, Marian Wisniewski falleció en Carpentras a la edad de 85 años. Su fallecimiento fue también el último adiós a una generación dorada, cerrando las páginas heroicas de la historia del fútbol francés en los años 50. Armand Penverne. Posición: centrocampista defensivo/defensor. Armand Penverne. De 31 años en el Mundial de 1958, era el hombre sin pulmones de la selección francesa. Jugando como centrocampista defensivo y a veces como defensa, era un pilar fundamental, el que limpiaba silenciosamente para que los jugadores de arriba pudieran brillar. Penverne lució el brazalete de capitán en el partido por el tercer puesto cuando Jonquet se lesionó, demostrando gran prestigio e influencia en el vestuario. Era un jugador diligente y abnegado, sin miedo a los choques y con una resistencia desbordante. Su rol era discreto, pero irreemplazable en el sistema táctico de Les Bleus. Tras la gloria en Suecia, Penverne continuó jugando en el Reims, ganando otro campeonato nacional y llegando a la final de la Copa de Europa en 1959. Posteriormente, fichó por el Estrella Roja y el Limoges como jugador-entrenador. Tras retirarse, continuó su carrera como entrenador, dirigiendo equipos como el Marsella durante un breve periodo y equipos locales. Penverne también probó suerte en el mundo empresarial y representó a una marca deportiva, demostrando dinamismo y gran adaptabilidad a la vida después del fútbol. En la vida real, Armand Penverne era un hombre trabajador, serio y lleno de responsabilidad. Nacido en Bretaña, transmitía el carácter de la gente de la costa, duro, firme y sincero. Vivió una vida tranquila, pero llena de significado, siempre respetado por sus antiguos compañeros por su dedicación. La imagen de un guerrero silencioso en el campo se tradujo en su vida, convirtiéndolo en un pilar fundamental para su familia y su comunidad. Pasó sus últimos años en Marsella, donde encontró la paz junto al Mediterráneo. Sin embargo, el viaje de aquel diligente capitán se detuvo. El 27 de febrero de 2012, Armand Penverne falleció a los 85 años. Su fallecimiento nos recuerda el valor de los héroes silenciosos, las figuras fundamentales que permiten que la gloria brille. Jean-Jacques Marcel. Posición: defensa central/centrocampista. Jean-Jacques Marcel, de 27 años. Era un jugador versátil que podía jugar bien tanto de central como de mediocampista. En el Mundial de 1958, fue un pilar de la defensa, disputando 5 partidos con seguridad e inteligencia. Marcel destacó por su buen juego aéreo, su juego técnico y sus precisos pases de ataque desde atrás. Era un defensa moderno, que no solo sabía despejar el balón, sino también jugarlo. Su serenidad contribuyó a equilibrar la espontaneidad del ataque, creando una selección francesa armoniosa. La carrera de Marcel en los clubes estuvo ligada al Marsella, el Sochaux y el Toulon. Fue uno de los pocos jugadores de su generación que jugó profesionalmente hasta los 34 años. Tras retirarse, Marcel regresó a su ciudad natal, Brignoles, y se hizo cargo del negocio vinícola familiar. Se convirtió en un exitoso comerciante de vinos, llevando vinos finos de la Provenza a todas partes. Este cambio demostró que era un hombre de intelecto, que sabía apreciar los valores tradicionales y tenía visión de futuro. La vida personal de Marcel fue muy tranquila y próspera. Vivía entre vastos viñedos, disfrutando de la vida de un terrateniente. La elegancia y sofisticación de su estilo de juego se reflejaban ahora en su forma de disfrutar y comerciar con el vino. Rara vez aparecía en los medios de comunicación futbolísticos, pero siempre mantenía una buena relación con sus antiguos compañeros. Marcel es la prueba de que un futbolista puede alcanzar un éxito rotundo en un ámbito completamente diferente tras retirarse.
Pero la vida es como una botella de vino, a veces llena, a veces vacía. El 3 de octubre de 2014, Jean-Jacques Marcel falleció a los 83 años. Dejó el dulce sabor de una ilustre carrera futbolística y el éxito de un talentoso empresario. Raymond Cailbel. Posición: defensa central. Raymond Cailbel, de 26 años, era otra roca en la defensa francesa. Originario de Alsacia, Cailbel poseía la disciplina y la fuerza características de esta tierra. Jugó los 6 partidos del Mundial de 1958, enfrentándose directamente a los mejores delanteros del mundo en aquel entonces. Con un físico ideal y un juego agresivo, sin miedo a los choques, Cailbel aterrorizaba a sus rivales en los duelos. Él y Jonquet formaban un sólido muro frente a la portería. Tras el Mundial, Cailbel continuó su brillante carrera con el AS Mónaco y posteriormente regresó a Estrasburgo. Fue pieza clave del equipo monegasco que ganó el doblete en 1963. Tras retirarse, Cailbel no se dedicó a la dirección técnica, sino que optó por el pequeño negocio. Abrió un bar y un estanco en Estrasburgo, convirtiéndose en un punto de encuentro habitual para los aficionados al fútbol local. Disfrutaba de una vida social, charlando a diario con los clientes sobre fútbol y la vida. Raymond Cailbel era divertido, directo y muy accesible. Nunca se consideró una estrella, pero siempre se consideró un amigo para todos. La fuerza y el coraje en el campo dieron paso a la hospitalidad y la risa cordial del dueño de un bar. Su vida transcurrió con sencillez, pero llena de risas y del cariño de la afición local. Fue un símbolo del fútbol alsaciano, un hijo excepcional que siempre miró hacia sus raíces. Sin embargo, ese viaje también tuvo que detenerse. El 17 de abril de 2007, Raymond Cailbel falleció a los 75 años. Su fallecimiento dejó una nostalgia inolvidable en la comunidad de Estrasburgo, donde perdieron a un amigo, una leyenda cercana y querida. André Lerond. Posición: lateral izquierdo. André Lerond, de 27 años, era el portero fiable en la banda izquierda. A diferencia de muchos defensas de la época, que solo sabían defender, Lerond poseía una excelente técnica y la capacidad de incorporarse al ataque con eficacia. Jugó los 6 partidos del torneo, mostrando una estabilidad asombrosa. Lerond era un jugador que jugaba con serenidad y entusiasmo, manteniendo siempre la calma en las situaciones más tensas. Era un líder silencioso, que siempre cubría y corregía los errores de sus compañeros. La carrera de Lerond estuvo ligada al Lyon y posteriormente al Stade Français. Fue un capitán ejemplar del Lyon durante muchos años, contribuyendo enormemente a sentar las bases del club. Tras retirarse, Lerond trabajó en la industria del papel y el embalaje, convirtiéndose en un exitoso director de ventas. Era un hombre culto, con pensamiento lógico y buenas dotes de gestión, cualidades que le ayudaron a triunfar tanto en el campo como en los negocios. La vida privada de Lerond era muy discreta. Era humilde y hablaba poco de sí mismo. Dedicaba la mayor parte de su tiempo libre a su familia y a sus elegantes aficiones. La serenidad y la seguridad propias de un lateral izquierdo lo acompañaron toda su vida, ayudándolo a guiar su trabajo y a su familia en medio de las adversidades. Era respetado por su integridad y su estilo de vida ejemplar. Pero entonces, la vieja guardia también tuvo que descansar. El 8 de abril de 2018, André Lerond falleció a los 87 años. Partió en paz, dejando el legado de un defensor inteligente y un carácter noble. Claude Abbes. Posición: portero. Claude Abbes, de 31 años. Comenzó el torneo en el banquillo, pero fue titular en los últimos 4 partidos importantes, incluyendo la semifinal y el partido por el tercer puesto. Era el portero del Saint-Étienne, famoso por su valentía y excelentes reflejos. Aunque no tenía la altura ideal, Abbes lo compensaba con su capacidad de posicionamiento y un movimiento razonable. Era la última opción, aportando tranquilidad a sus compañeros con su serenidad y amplia experiencia. Tras el Mundial, Abbes siguió siendo una leyenda del Saint-Étienne, ayudando al equipo a ganar su primer campeonato nacional y la Copa de Francia de la historia. Lo más interesante de Abbes era que también era ingeniero de profesión. Tras retirarse, trabajó en el Centro de Investigación Nuclear de Saclay.
Este fue un giro profesional excepcional para un futbolista, demostrando su profundo intelecto y su capacidad de aprendizaje incesante. Fue la prueba viviente de que los futbolistas no solo tienen músculos. La vida de Abbas después del fútbol se centró en el intelecto y la investigación. Vivió en silencio, apasionado por la ciencia y la ingeniería. La precisión y la meticulosidad de un portero y un ingeniero se fundían en él. Rara vez aparecía en eventos futbolísticos ostentosos, prefiriendo la tranquilidad del laboratorio y la familia. Fue un auténtico intelectual en el mundo de los pantalones cortos y las camisetas. Sin embargo, el camino de aquel talentoso ingeniero se detuvo. El 11 de abril de 2008, Claude Abbas falleció a los 80 años. Su fallecimiento fue una pérdida para ambos mundos, el del fútbol y el de la ciencia y la tecnología. Yvon Duis. Posición: delantero. Yvon Duis, de 23 años, era un joven delantero prometedor. Aunque solo jugó un partido en el Mundial de 1958, el partido por el tercer puesto contra Alemania Occidental, logró dejar huella con un gol, contribuyendo a la histórica victoria por 6-3. Duis poseía una buena técnica, una definición precisa y un pensamiento futbolístico moderno. El hecho de que jugara poco no se debía a falta de talento, sino a que la sombra del trío Copa-Fontaine-Piantoni era demasiado grande. Era una figura de futuro, el futuro del fútbol francés en aquel entonces. La carrera posterior de Duis fue muy exitosa. Vistió las camisetas de Lille, Le Havre, Mónaco y Cannes, y fue elegido 2 veces jugador francés del año, un gran honor. Fue uno de los mejores delanteros de la Ligue 1 en la década de 1960. Tras retirarse, llevó una vida sencilla en Niza, lejos del bullicio. Participaba con frecuencia en partidos benéficos y mantenía una buena relación con sus antiguos compañeros. Duis era amable, simpático y siempre optimista. Estaba satisfecho con su papel en la historia, aunque solo fuera un papel secundario en la epopeya de 1958, pero un papel protagonista en su propia carrera. Disfrutó de su vejez en la hermosa costa de la Riviera, viviendo en armonía con sus vecinos. Fue uno de los últimos miembros vivos de la selección de 1950, y 8 en presenciar los cambios en el fútbol mundial a lo largo de muchas décadas. Pero entonces, la última vela se apagó. El 28 de enero de 2021, Yvon Duis falleció a los 85 años debido a complicaciones de la COVID-19. Su fallecimiento cerró las últimas páginas de la crónica de la primera generación dorada del fútbol francés.